Bien, señores, los pisos y la habilitación hospitalaria nos tomaron mucho tiempo con el amigo Francisco Pagán y nos comimos 15 minutos de uno de los sabios de los domingos de la Z. Va a tener que utilizar su sapiencia para ver cómo en 25 minutos que nos quedan el maestro Albuquerque y Kimberly Taveras nos pueden desarrollar dos temas específicos. Uno es Catalina Singuáyiga, y otro asunto que el ingeniero Albuquerque tiene. Bienvenidos y gracias, adelante. Muchísimas gracias, Julito. Tenemos para hoy, en esta cápsula de energía de la revista 110, dos temas fundamentales. El tema Catalina, aclarado y explicado, y los temas de la energía geotérmica. Teníamos también el tema de la energía eólica, pero por la escasez de tiempo tendremos que dejarlo para la próxima entrega. ¿Qué queremos decir sobre Catalina? Al momento de concebir esta planta, según han informado las autoridades, nosotros teníamos en el mundo tenía una situación muy especial, y era que no había entrado la producción fracking, es decir, el aprovechamiento de esa otra fuente de petróleo que no es el subsuelo fósil, sino los esquistos bituminosos o las conchas bituminosas, que son unas arcillas parduzcas, rojizas, muy compactas, que tienen hasta 38% de petróleo, pero que nunca se habían explotado porque el enfoque tecnológico con que se enfrentaba era inadecuado. Hasta que entonces se dieron cuenta que en vez de querer extraer de una cantera ese mineral para llevarlo a una planta de tratamiento, entonces se trasladaron grandes maquinarias para hacer unos hoyos profundos hasta de 4 kilómetros de profundidad. El planeta tiene 12.756 kilómetros de diámetro, muchos no sabemos eso. 12.756, y en una costra, oigan esto, en una costra que en su lugar más ancho solo tiene 100 kilómetros, es que cabalgan todos los océanos, las islas y todos los continentes. Es decir, el planeta tiene una costra, piense usted en una toronja, con una capa bien gruesa. Entonces, en esa cáscara es que viajan los océanos, las islas, los continentes. Bien, entonces se hacen esas perforaciones hasta de 4 kilómetros de profundidad, y luego se le hacen túneles radiales, horizontales, y allí se inyecta vapor sobrecalentado con areniscas y químicos. Al cabo de unos días, eso genera gas natural y petróleo. No se producía eso. ¿Qué significa eso? Que al momento de concebir esta planta no había suficiente gas natural disponible. Uno dice, bueno, pero ¿y por qué no la hicieron a gas natural? Era lo mejor. ¿Quién ha dicho que el carbón es mejor que el gas natural? Imposible. El gas natural. Ahora, ¿hay gas natural infinitamente para todo? No, busquen las estadísticas y usted va a encontrar que el mundo tiene en reservas probadas 6.610 trillones de metros cúbicos. Se lo voy a repetir, 6.610 trillones de metros cúbicos de gas natural. Y estamos explotando aproximadamente unos 125 trillones cada año. Tenemos entonces gas natural, sin contar con estas reservas de los esquistos bituminosos, José Israel, que se extrae por el fracking. Entonces tenemos de 37 a 40 años de gas natural. Bueno, si no había posibilidad, porque Estados Unidos hay una ley vigente que dice que todo el gas natural que tenga Estados Unidos, Alaska, todo esto, tiene que destinarse al consumo nacional. Entonces no había posibilidad de firmar ningún acuerdo. Bueno,
se decidió que fueran a carbón. Yo hablo con mucha sinceridad en esto de Punta Catalina, sin miedo, porque siempre he dicho que nada tuvimos que ver, ni siquiera informaciones sobre cómo esto se contrató, si hubo soborno, esto está en la justicia. Queremos que se enjuicie adecuadamente y que todos los culpables, sean quien sean, paguen, pero a mí lo que me interesa ahora es analizar ese proyecto, que es el más grande que ha hecho el país, sin el cual República Dominicana se vería en profundos aprietos. Y me satisface que una persona de la sensatez de José Israel haya dicho que está fuera de discusión, que eso hay que terminarlo. Ahora que está en discusión quién sea responsable de algún delito, de lo que uno no tiene nada que ver. Ahora, cuando Punta Catalina entre en operación, ¿se merece el proyecto más grande del país que se sigan perdiendo el 30% o 32% de la electricidad que se inyecta a la red? Porque uno se pregunta, ¿y por qué República Dominicana tiene que sufrir 40 años en que no haya podido resolver esto de que se pierda el 32, 33% de la energía? No es que se pierde, es que se roba, y se pierde también por deficiencia, por atraso tecnológico, por obsolescencia técnica. Una serie. Yo voy a poner aquí en un cuadro, sí, con la colaboración de Carlito, un cuadro donde están los 50 estados de Estados Unidos, y veremos que en promedio se pierde 7.5% de la energía que se inyecta, aquí el 30%. Hoy, ¿qué toro llega, qué becerro llega a toro con esas condiciones? Cuando Punta Catalina, ahí lo podrán ver, está ya en pantalla. Sí, lo tenemos. Bueno, ahí está en pantalla y usted verá Texas. uno Precio por uno. al detalle, Ahí está todo. Ahí precio está al detalle de kilovatio hora 8.7. Lo primero es que aquí pagamos 22 centavos de dólar por kilovatio. Si el país crece un 6% en su economía, olvidémonos de si se coge 5% prestado y entonces se crece en términos reales. Lo cierto es que esa Punta Catalina, si no hubieran sido financiadas con recursos propios, que antes Balaguer tenía eso como un orgullo, ahora muchos quieren castigar esto, que debió ser con recursos prestados. Yo creo que a final de cuentas habrá que agradecer, y esto lo explicará Jaime Aristi, es cuando se vea que el país, en medio de la crisis, pudo financiar esta empresa. Y eso va a ser algo positivo. Pero lo que queremos decir es, el país paga 22 centavos por cada kilovatio. Ustedes podrán ver ahí. Mira, ahí yo veo que Hawái es el que más paga. 26. 26, pero ya se entiende de que como no tiene ríos, no tiene nada, Claro, tiene que generar a partir de fósiles, pero ya tú ves que todos los otros están a 8, 7.9. Miami 10 centavos. No, de Massachusetts 16.9, que está entre Sí, los más está caros, alrededor de 10.40. 10.49 en Florida. Ahora, se pierde solo un 7.5%. Esto es razonable, pérdidas técnicas. Ingeniero. Pero esta sociedad tiene que llegar a un acuerdo para no robarse su propia prosperidad. De alguna manera, y además, el gobierno tiene que demostrar la eficiencia de que haciendo un esfuerzo de esta magnitud no se destruya en pérdida, porque estas empresas, Carlito, te doy el turno, va a generar, con el aviso de que va a generar un poco más de lo que se había contratado inicialmente, va a generar 700,000 kilos. Bueno, en un día, entonces, una vez la empresa alcance su pleno desarrollo, va a generar entonces 16 millones de kilos, porque si usted multiplica 700,000 por 365, primero multiplique 700,000 por 24, eso le va a dar 16 millones de kilos. Si usted multiplica entonces por 365, le va a dar 5.800 millones de kilos. 5.800 millones de kilos.
Entonces, ¿cuánto dinero va a generar esta cantidad de electricidad, que es el 35% de la electricidad que estará generando el país, que tiene en su punto pico 2.300 megavatios y en promedio 1.500, 1.600? Entonces va a generar 1.300 millones de dólares, pero eso es a precio de venta al consumidor, que si la empresa vende a 7, 8 centavos o 5, algo así, estaremos hablando de que va a generar cerca de 500 millones de dólares. Bueno, ¿vale la pena entonces que se pierdan 150 millones? No. ¿Tanto esfuerzo? Hay que corregir esto. No podemos graduarnos de estúpidos, de incapaces. ¿Por qué tenemos que durar 30, 40 años con unos niveles de pérdida del 30, 32, 35%? El presidente fijó como meta reducirlo al 20%. Yo creo que sería loable que se alcanzase eso, pero debe todavía reducirse más. Y entiendo que este proyecto es un proyecto fundamental porque diversifica la matriz, pero desde luego algo sí tenemos que hacer: congelar la capacidad instalada en carbón, no sé por cuántos años, y entonces dedicarnos a instalar las plantas que tendremos que instalar cada año o cada 2 años. Hay que hacerlo obligatoriamente, porque el país actualmente necesita que se instalen 125 megavatios adicionales cada año. Entonces el país debe dedicarse a instalar plantas a gas natural y que éstas se operen adecuadamente, amigables al medio ambiente. Se ha dicho que son MDL, plantas de mecanismo de desarrollo limpio conforme al protocolo de Kioto, y también a instalar plantas eólicas, continuar con esto. Ya el país tiene un parque bastante avanzado y tenemos incluso una de las plantas eólicas más avanzadas del mundo, las torres a 140 metros de altura, es lo máximo. Y también en energía solar, hídrica y geotérmica, de la que va a hablar Kimberly. Pero quiero cerrar esto, y tú haces la pregunta, con esto. El país no puede haber hecho un esfuerzo de esta magnitud, incluso prácticamente financiado con recursos internos, sin que se resuelva el tema del nivel de pérdida que lo trastorna todo. Un país que crece al 6%, con la energía más cara del mundo, ¿cuánto crecería si la energía tuviese un precio razonable entre 10 o 12%? Esa es la pregunta de todos los dineros del mundo. ¿Cuánto crecería República Dominicana? ¿Cómo mejoraría su calidad de vida si pudiera reducir el costo de venta al consumidor? Que vamos a hacer también un próximo análisis, porque las distribuidoras, me excusan mis amigos de la distribuidora, no están actuando correctamente, están engañando al consumidor. Aquí de 0 a 200 kilos solo debe pagarse 4,44 pesos por kilo. De 201 kilos a 300 debe pagarse 6,80, algo por ahí, o 6,93. Y de 301 kilos a 700 se debe pagar 10,86. Y es de 701 kilos en adelante que se debe pagar el 11,10. Eso en las tarifas BTS1, BTS2, etcétera. Y se está cobrando el costo marginal eliminando los subsidios. De manera que cuando se dice que se está subsidiando la electricidad, en el fondo no se está hablando la verdad. Bueno, Kimberly, aquí podemos hablar de energía, de aprovechamiento de energía geotérmica, porque yo creía que eso era nada más propio de sitios donde había volcanes, o claro, estaba el calor más cerca de la superficie. El doctor John Lewis
recientemente dictó una conferencia de volcanismo de la República Dominicana, donde insta a las autoridades a retomar las investigaciones del potencial que tiene nuestro país para utilizar la energía geotérmica. Propiamente ha dicho que han ocurrido 2 casos en el Valle de San Juan, el que más potencial tiene, así que yo creo que nuestras autoridades deben retomar las investigaciones como lo ha sugerido este experto, porque la energía geotérmica ha tenido grandes auges de desarrollo. Los que han tenido mayor avance en esto, en la producción de tecnología para el uso en las plantas termales de este tipo, ha sido el Estado de Israel. Los científicos israelíes han desarrollado varias tecnologías para la producción de plantas. Que por cierto hicimos un programa este domingo con el embajador de Israel y hablamos sobre el pueblo de Israel, sus tecnologías, sus avances y el conflicto. Y llamaron varios funcionarios del propio Jerusalén. Por ahí por donde están las aguas azufradas, más o menos, por ahí es que hay un... Déjame explicarte, ellos producen la tecnología, pero los países que más la utilizan son Alemania, Suiza, entre otros. Noruega. Porque, sí, Noruega, estos países nórdicos que se han preocupado un poco más por el uso de y la Costa tecnología. Rica, en nuestra Costa Rica, sí. Brasil tiene bastante, Chile, Perú. Pero ¿qué es en sí el aprovechamiento de la energía geotérmica? Que, dicho sea de paso, es una energía renovable, una energía limpia. Consiste en aprovechar el calor que tiene la corteza terrestre, la Tierra en su centro. Mientras más nos vamos acercando a ella, cada 200 metros que nos acercamos al centro de la Tierra, aumenta en 2 o 4 grados Celsius el calor. Y una forma de aprovechar este calor es precisamente usando esos acuíferos que se forman debajo de la tierra, debajo de su superficie. También ya los romanos la aprovechaban hace mucho tiempo, pero ellos aprovechaban las fuentes que se formaban y la conducían para los baños públicos. Ya actualmente lo que se propone es aprovechar las altas temperaturas de la superficie terrestre. En estos yacimientos acuíferos se requieren varias condiciones que deben de cumplirse para que puedan aprovecharse. Por ejemplo, debe tener entre 0.2 y 2 kilómetros de profundidad. Debe existir una roca de superficie impermeable, pero debe estar fracturada para que permita la convección, la conducción de ese fluido que es el agua que se encuentra allí, en el caso que sea un fluido que esté acumulado en acuíferos, porque también existen yacimientos secos de energía geotérmica, que vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando existe este acuífero, entonces, por inyección de un fluido, ¿verdad?, como lo ha dicho el ingeniero, o de vapor de agua, entonces obtenemos mediante tubo, casi similar a la obtención del petróleo. Se hacen 2 pozos, porque siempre deben ser pares, unos para extraer el agua caliente. Entonces, mediante turbinas, aprovechamos el vapor de agua y producimos electricidad. Y otro pozo, entonces, para introducir el agua que se ha extraído previamente, para no agotar el acuífero que ya estamos utilizando. Por eso es una energía renovable. Y es una energía limpia también. Entonces, la otra forma de usarlo es con la roca caliente. Esta roca caliente se inyecta agua y se extrae de la misma manera el vapor de agua, pero este es más costoso. El último, y más extraño, más raro. Sí, más raro. El último proyecto que se hizo de esta naturaleza, explotando yacimientos secos, geotérmicos, fue en Inglaterra, HDR, roca rica en calor, y fue abandonado precisamente porque todavía no contamos con la tecnología para explotarlo. Pero sí, cuando hay acuíferos, la temperatura que se produce es entre 150 y 400 grados Celsius, adecuado para producir electricidad. Cuando no, el agua se encuentra ya en la superficie o en menos temperatura, que ya son yacimientos de baja temperatura, de entre 70 y 150 grados Celsius, entonces son aprovechados para sistemas de repartos de agua caliente, para la calefacción o para la refrigeración, por máquinas de absorción también se pueden utilizar. Y bueno, en otros proyectos acuíferas, para la agricultura y demás, como le dan el uso en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países, que bien no se pueden usar para la producción energética, pero para sí en el uso doméstico y urbano. ¿Dónde se ha identificado aquí zonas explotables de energía geotérmica?
Bueno, es que no se ha hecho suficiente estudio. Investigación. Aquí vinieron los noruegos, yo era el director, perdóname, Sí. Kimberly, de Indotech, y entonces vinieron una compañía, mediante la cooperación noruega, hizo unas cuantas perforaciones por el norte, Montecristi, por Asua, pero en realidad los estudios que tenemos son enteramente insuficientes, son demasiado preliminares. Y República Dominicana, usted dirá, no tiene volcanes, eso es cierto, pero nosotros estamos justamente encima de la placa de encuentro de la placa tectónica caribeña y la placa tectónica norteamericana. El hecho mismo de que exista el arco antillano, todas estas islitas que parten desde Venezuela hasta Miami, es demostración de que aquí ha habido mucha actividad telúrica, mucha actividad volcánica, que incluso dieron origen a las propias islas. Y también todos estos terremotos, esos terremotos de Haití, es demostración de una sismología muy activa. Por tanto, donde quiera que hay mucha sismología, muchos eventos sísmicos, es para estudiarlo. Claro. Es una inversión que vale la pena Y que el país la gestione. Recordando que una de las condiciones es un suelo fracturado y ese movimiento sísmico causa esa fracturación del suelo. Pero además, una condición que no mencioné antes y que lo voy a hacer ahora, para que el ciudadano tenga una idea de lo que hace falta, para que nosotros podamos cumplir con las condiciones requeridas para poder producir energía geotérmica, es que tenemos que tener una fuente de calor, una roca mágnica de 3 a 15 kilómetros de profundidad, que vaya de 500 a 600 grados Celsius, que caliente ese acuífero que debe encontrarse a unos 0.2 o a 2 kilómetros. O sea que para eso debe hacerse una perforación para encontrar esa fuente de calor lo suficientemente potente para poder entonces calentar el acuífero. Queremos dejar en el ánimo del pueblo dominicano que el país tiene en el campo de la energía, primero que la energía es un insumo transversal, fundamental, obligatorio, y que incluso el consumo de energía es el mejor indicador para conocer de las condiciones de calidad de vida de la gente, de los pueblos. El PIB, el Producto Interno Bruto, se puede esconder mucho y unos pueden tener unos ingresos increíblemente altos y otros casi ni con qué comer. Y el Producto Interno Bruto viene a ser un indicador que ayuda a conocer, pero el consumo de energía es más fiel. En esa tabla que presentamos hace un ratito, al final le dice a usted, mira a ver si puedes ver la cantidad de energía producida, que son 4.077 millones de kilos y 3.850 que son 3.758 los millones de kilos que realmente se cobran. La diferencia entre 4.077 restándole 3.858 da 359 millones de kilos. ¿Qué significa eso? Que cuando usted divide eso entre 4.077, en los 50 estados en Estados Unidos, apenas se pierde un 7.59%. El país tiene que trazarse esas metas, porque llora la presencia de Dios, no como dicen algunos, llora ante la presencia de Dios, no, porque entonces Dios sería cómplice de que está mirando sin hacer nada, ¿verdad? Claro. Llora la presencia de Dios, el que el país invierta 2.000, 3.000 millones, porque Punta Catalina hay que saber que con todas las obras anexas, y si entonces tomamos en serio corregir esto de las pérdidas y todas estas derivaciones, el costo financiero y todo, va a salir por unos costos que va a ser superior
de los 2.000 millones. Eso no hay un costo financiero, hay un costo de todo eso. Pero no podemos hacer inversiones de esa magnitud para entonces botarla, regalarla, mal administrarla, irresponsablemente comercializarla al extremo de perder un 30% de esa preciosa riqueza generada. Yo quisiera en la próxima intervención que hablemos precisamente de cómo se pierde algo que no es ni sólido ni líquido, es decir, pero es que no hay pérdida, ahí vamos a hablar, tú tienes razón. Tenemos que hablar acerca de eso, porque uno, como la energía, yo no sé si se evapora, si es por una mala conducción que llega a producirse esa pérdida, qué es lo que realmente hay que arreglar en detalle. Pérdida de robo, pero aquí hay funcionarios de altísimo nivel que se negaban a pagar y tuvieron que llevarlo a la justicia para que pagaran. Y entonces teorizando, porque son excelentes. Y gente que vende energía robada. Y gente que, y en la distribución también, el cableado. Hay distribuidores propios. Y gente que en su presupuesto pone una línea y vende. Sí. Venden, sí. Y gente que en su presupuesto tiene robarse la luz también. Entonces, señores, gracias al ingeniero Kimberly Ramón Alburquerque, que vamos entonces vamos a despedir el programa. Les exhortamos a ver nuestra repetición esta noche y la semana que viene ellos vuelven a hablarnos más acerca de temas energéticos.